La religión de Zaratustra, como lo explicó Federico Nietzsche, el filósofo alemán de Así hablaba Zaratustra, es una religión que busca que el hombre y la mujer lleguen a la plenitud, y cuando el ser humano está en plenitud, entonces se puede ser buena persona. Es decir, al final de cuentas, todas las religiones quieren conseguir que las personas sean buenas. Y en esta disciplina filosófica se concibe que no es posible ser bueno o ser buena si no se tienen nutrientes en la sangre, puesto que por la sangre, si corren una cantidad de fosfatos pobres, no se puede llegar a la bondad, pues solo cuando estamos bien nutridos, tenemos buenos pensamientos, estamos bien del alma, y en este sentido alcanzamos la posibilidad de ser personas honorables, honestas, justas, valientes. Los cantos en la disciplina de Zaratustra nos posibilitan estar en armonía, y también es necesario estar bien nutrido para llegar a ser una persona dichosa. Todas las religiones en el oriente buscan siempre un cuerpo sano, un cuerpo libre de toxinas. En el taoísmo, por ejemplo, se dice que en el cuerpo habitan fantasmas o que el cuerpo está lleno de gusanos, y esto es una idea que hay que estar teniendo presente, porque esto significa que el ser religioso dentro de estas disciplinas tiene que estar combatiendo a estas sustancias tóxicas que están en la sangre, y a veces por el ayuno y evitando los cereales. Hay que ser capaz de evitar los cereales algunas veces, en algunas ocasiones, probablemente en épocas de ayuno como en la cuaresma o como en el otoño, cuando hace mucho calor o cuando viene alguna enfermedad. Se requiere que dejemos de comer cereales, que estemos a dieta de pura fruta y verdura, y entonces el ser humano despierta a una mente lúcida, y por eso el régimen dietético taoísta pretende depurar el cuerpo, y de esta manera depura la mente y depura el alma. Entonces la persona piensa con más claridad, y también se puede someter a una dieta de plantas de raíces fuertes, y esto logra que el cuerpo desintoxicado eleve la conciencia. Solamente que las dietas tienen efectos muy lentos y hay que llevarlo a cabo de manera muy lenta. No es posible, por ejemplo, para un principiante pedirle que esté 40 días de ayuno, como han hecho los grandes maestros, Zaratustra, Mahoma, Buda, Jesús, que se sometían a dietas de 40 días. Un principiante incluso no debe someterse a estos rigores, porque entonces las consecuencias pueden ser muy peligrosas. Pero las personas normales podemos ir adquiriendo esta costumbre por pequeñitos ayunos, ya sea del desayuno, de la comida, de la cena, o incluso pues
comer solo frutas o verduras por un día, por una mañana. Por tanto, estas prácticas de dietas como de respiraciones lo que están buscando es la inmortalidad, pero la búsqueda de inmortalidad, a la vez que significa que después de la muerte vamos a encontrar un camino de luz, la búsqueda de la inmortalidad para las filosofías orientales está aquí en la tierra. Hay que ser muy terrenales para alcanzar la inmortalidad, porque lo que se está buscando con una vida de pureza es pedirle al Señor del Destino que borre nuestro nombre del libro de la muerte para inscribirlo en el libro de la vida. Para el taoísmo es importante, por ejemplo, la práctica de contemplación, porque necesitamos paz para contemplar la vida, principalmente la vida interior, en donde se descubren las verdades personales. Si nosotros practicamos estas técnicas espirituales, encontramos una visión interior, y para eso requerimos una alimentación espiritual, y es necesario para el taoísmo encontrar esta visión interior. El tema, por ejemplo, de la verdad personal que se consigue en un estado de contemplación, de paz, de estar pensando en nuestro corazón, nos lleva a descubrir a cada uno su verdad, es decir, cuál es el propósito de su vida, cuál es el fin que tiene en esta existencia terrestre, qué tiene que hacer para trabajar la tierra. No quiere decir que vamos a estar orando todo el día y entonces nos vamos a ir al cielo. Quiere decir que a través de la oración, del canto, del baile, de las posturas, de la dieta, vamos a saber cómo realizar nuestra mejor obra aquí en la tierra.